pero bueno, vamos a meternos ya de lleno en lo que es el conflicto en sí. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿A quién estás viendo más fuerte? ¿Qué cosas crees que está haciendo bien cada uno? ¿Que no? ¿Que están haciendo mal? ¿Cómo estás viendo esto, más o menos? Hasta ahora, hasta el momento. Pues mira, yo cuando, no sé si sabes esta historia, pero cuando empezó todo este tema, yo recuerdo que fue justo el fin de semana del ataque, 28 de febrero, justamente el día de Andalucía. Yo esa semana, el miércoles, había hecho un directo en el cual había defendido que no iban a atacar. Me ocurrió esto. Yo creía que Estados Unidos no iba a atacar, ¿vale? Pero, te hago un pequeño paréntesis, porque yo justo dije todo lo contrario, dos o tres Sí, días antes. Es que van a atacar en cualquier momento y van a matar sí, a sí. Ali Khamenei. Pero claro, me sorprende porque con 2 portaaviones en el área, ¿pensabas así de que no iban a atacar? Porque es la mítica, ¿no? Un portaaviones, disuasión, 2 es de ataque. Yo pensaba, pues fíjate, yo pensaba que aún así digo, yo esto no, porque, y te voy a razonar por qué, porque luego después hice el directo la semana siguiente, miércoles, explicando mis motivos, por qué yo pensaba que no iban a atacar. Bueno, básicamente porque lo que ha creado Irán lo que se llama doctrina o estrategia de puercoespín. Es decir, han creado una situación, una burbuja de A2AD gigante en todo el país, que no es tanto doctrina de disuasión por negación, es una mezcla, porque por un lado es negación, sí, pero por otro lado también es disuasión por castigo. Entonces yo decía, digo, es que yo hacía cuenta en mi cabeza, decía, es que en la ratio beneficio-coste no me salen las cuentas. O sea, quiero decir, ¿qué ganas interviniendo así de forma tan directa? O sea, yo sabía que de algún tipo de intervención habría, pero yo pensaba que iba a ser una intervención más de yo te coloco aquí 2 portaaviones para que sepas que estoy ahí y que en cualquier momento puedo ir con todo, pero hago más algo parecido a la operación Absolute Resolve de Venezuela. No exactamente igual porque no se puede hacer eso en Teherán, pero con el control y el dominio que tenían pues fíjate, el primer día de la guerra mataron a Sí, este Ali Khamenei Khamenei. porque lo tenían perfectamente ubicado. O sea, el control del país era absoluto. Hemos Bueno, hablado también. sí, Dime. lo que dicen perdona que te interrumpa, con el tema de Ali Khamenei, que obviamente la penetración del Mossad en prácticamente todas las Fuerzas Armadas y cúpula política en Irán es enorme, pero también hay que decir que en este caso el antiguo ayatolá no se escondió, es decir, No. él murió en la residencia, o sea, Sí, hay un país, también, sí, sí. claro, en teoría el martirio, ¿no? Que esto dentro del Sí, mundo islámico, pues, sí, sí. pues está muy extendido y también nos hace ver, ¿no? Para la gente que lo tenga muy, muy claro, para los que pensaban que esto iba a ser tan rápido como Venezuela, que aquí hay un componente de ideologización, no sé si lo he dicho bien, Fanatismo religioso también un poco. fanatismo religioso, claro, Mm, fanatismo religioso, muy fuerte por detrás. En Venezuela mm, no lo hay. En Venezuela a ah, Delcy Rodríguez le da igual ser una dictadora de derechas que de izquierdas, lo que quiere es 100%, mantenerse en el poder. Pero 100%. aquí hay este componente que también es muy importante valorar. Sí, sí, totalmente. A ver, yo ya te digo, yo pensaba que intentarían no eso, pero bueno, es que están tan metidos hasta la cocina que tenían a Ismail, al general Ismail, que era un general de un alto cargo de la Guardia Islámica Revolucionaria, que era un agente del Mossad. De hecho, fue luego extraído con seguridad de Teherán. O sea, el control del Mossad era tan grande que yo decía, bueno, es que yo creo que lo que van a hacer es la típica, ¿no? De te coloco aquí esto, te distraigo, el prestidigitador, ¿no? Te distraigo por aquí con 2 portaaviones de que te voy a atacar, de qué tal, y luego por la otra mano, trabajando con el ejército, ya sabes que Irán son 2 estados en uno, tenemos la Guardia Islámica Revolucionaria y luego lo que es el Estado iraní como tal, el ejército regular, etcétera. Lo que tú decías también en su día del momentum de las protestas y demás, digo, puede ser que intenten aprovechar un poco la situación, el descontento general, e intentar desde dentro socavar con algún tipo de operación una revuelta, instar a una revuelta interna para abrir 2 frentes, uno interno y otro externo. Eso es lo que yo pensaba. Claro, cuando a mí yo del 28 de febrero veo que lanzan misiles Tomahawk donde está, digo, pero bueno, esta gente se ha vuelto completamente loca. Claro, obviamente, a partir de ahí, pues pasó lo que tenía que pasar, que era lo que yo te comentaba de esa burbuja 2AD que ha creado Irán. Pues en Irán empezó fuego a discreción. Empezaron a lanzar su arsenal, y han generado una serie de... Pero fíjate lo curioso, ¿eh?
todos los objetivos, casi todos los objetivos de Irán, por supuesto Tel Aviv ese objetivo, obviamente, el puerto de Haifa imagino que no sé si han llegado a impactarlo, pero lo habrán intentado seguro, porque ese puerto es clave para Israel. Ya. Pero fíjate, desaladoras, objetivos en el Golfo Pérsico, Dubái, la capital económica, todo eran como objetivos muy simbólicos y además muy desestabilizadores. Entonces, claro, yo decía, es que era previsible que Irán, porque claro, Irán va a intentar hacer el máximo daño posible. El máximo daño posible para que las consecuencias sean palpables para todos. Lo primero que ha pasado es la subida del petróleo. Para que en Occidente la opinión pública incluso sea más contraria. Entonces, claro, yo por eso esa operación tan aparentemente burda no la entendí. Y esto entronca con mi respuesta. ¿Por qué? O sea, ¿cómo creo que va la situación? Pues depende. Depende de qué objetivos tú tuvieras marcados. Si el objetivo de Estados Unidos y de Israel desde el principio era el derrocamiento de la Guardia Islámica Revolucionaria y establecer un nuevo gobierno, quizá trayendo al Shah de Persia de nuevo y tal, pues entonces el conflicto va muy mal. Va terriblemente mal. Claro. Ahora, si hay otros objetivos detrás, que si quieren entramos y si no, que sean distintos. ¿Podemos entrar? Claro que podemos entrar. Pues yo la teoría que barajé, que es lo único que a mí me cuadraba, era que Estados Unidos estuviera intentando conscientemente desestabilizar la región de Oriente Medio, desestabilizar la región de los países productores de la OPEP, para, de alguna forma, socavar o controlar el mercado energético, el mercado del petróleo y del gas principalmente. ¿Por qué harían eso? Porque toda la política, toda la geopolítica de Estados Unidos desde el año 2014, 2015, 2013, no sé exactamente por esos años, se puede explicar con una simple frase: contención a China. Estados Unidos lleva, desde que hizo el famoso Pivot to Asia de Barack Obama, con una política full orientada a contener a China. Y todo lo que hacen, en última instancia, busca eso. Desde la operación Absolute Resolve en Venezuela, hasta ponerse de perfil en la guerra de Ucrania con Rusia y demás, hasta esta operación de Irán. Todo lo que está haciendo Estados Unidos es tendente a eso. Claro, yo dije, lo único que me cuadra es que estén intentando eso para forzar una subida artificial de los precios del petróleo, cosa que ha ocurrido, forzar una subida del precio del combustible y del gas, etcétera. ¿Para qué? Para presentar luego a Rusia, esto lo dije yo al miércoles siguiente, ¿vale? Para presentar luego a Rusia como posible salvadora e incluso hablar de relajar sanciones a Rusia para estabilizar los precios del petróleo. Y justo cuando yo dije eso en directo, al día siguiente dieron la noticia que efectivamente Donald Trump había pedido relajar sanciones. Claro, o sea, era algo que decía, bueno, es que, y además, o sea, se está hablando incluso, no solamente eso, sino de que Rusia, también en declaraciones, o fue Putin o quién fue, ofreció, histórico esto, increíble, vender a Europa petróleo y gas. O sea, algo increíble. No, claro, Putin encantadísimo con esta. O sea, me hace gracia, de hecho lo comentaba con unos amigos cuando vimos la noticia que tanto Rusia como, como Estados Unidos le han dado la espalda a sus respectivos aliados. O sea, Estados Unidos a Ucrania y Rusia a Irán. Pero claro, con el tema que planteas, que es muy interesante, me surgen ciertas dudas, ¿no? Con esta teoría. Y te comento, porque la primera es, vale, tú subes el precio del barril del petróleo sobre todo para presentar, como dices tú, a Rusia como posible salvadora, igual un acercamiento a Rusia que debilite la relación entre Rusia y China, pero este aumento del precio del barril de petróleo tiene también es un arma de doble filo en este caso, porque también aumenta los precios de los combustibles en Estados Unidos y más o menos sabemos que a Estados Unidos siempre le ha gustado mantener un precio de entre 55 y 83 dólares el barril. Vemos que esta semana ya ha superado los 100 y te quiero preguntar si esto también no es un poco jugar en contra, porque para la industria estadounidense que está compitiendo con la industria china, pues que le aumenten el precio del combustible, pues obviamente es una putada también. Sí, a corto plazo puede parecer que, y de hecho no, puede parecer no, afecta y negativamente, como tú bien dices, un arma de doble filo a Estados Unidos. Pero tú piensas más bien en el medio y largo plazo. Es decir, al final, si yo elimino de la ecuación
uno a uno determinados elementos, por ejemplo, Venezuela, es verdad que el petróleo de Venezuela ya sabemos todos que de la calidad pues es bajísimo. bastante pobre, es decir, sirve poco más que para alquitrán y poco más, o sea, pero es verdad que es más costoso de refinar para llegar a ser utilizable, pero eso no quiere decir que no se pueda. Irá uno de los mayores exportadores a China. China también recibía petróleo de la OPEP, de los países del Golfo Pérsico. China recibía y recibe petróleo de Rusia a precio de saldo. Creo que han llegado a venderle el barril a $30. Claro, si yo elimino de la ecuación competidores, por ejemplo, ahora mismo, tal y como está la situación en los países de la OPEP, ahora mismo ellos tienen muy complicado, con el estrecho de Hormuz como está, mantener un control como tenía antes la OPEP. Ya sabes que antes la OPEP hacía lo típico de te cierro, te abro el grifo y controlo los precios del mercado. Y Ahora bueno, ya es más complicado. Arabia Saudí también, de los principales, digamos, puntos de fricción que tenía con Irán era el tema de la venta de petróleo sancionado por parte de Irán, que obviamente rebajaba los precios y perjudicaba a Arabia Saudí. Exacto, pero ahora la situación que se ha generado ahora hace que los países de la OPEP hayan perdido mucho poder en la influencia en el mercado del petróleo y del gas por la situación esa en la que tenemos ahí. Entonces ahora, en ese punto, ¿quiénes van a emerger como dos potencias que pueden controlar potencialmente? Porque claro, ¿podría intentar lo mismo que se ha hecho con Irán y con Venezuela si nos hacemos la pregunta fríamente? ¿Puede intentar lo mismo con Rusia? Yo diría que no. No puede hacer eso con Rusia porque Rusia siempre te va a poner el límite de las casi 5.000 ojivas nucleares que tiene. Que sí, que luego podemos discutir, bueno, pero eso seguro que no le hacen el típico mantenimiento que haces con los misiles de darle la vuelta, seguro que con la corrupción que hay allí, ya, Sí, pero tú quieres comprobarlo. Igualmente. Tú quieres comprobarlo, yo no quiero comprobarlo. A ver quién va a comprobarlo. Claro, entonces yo no creo que nadie quiera comprobar eso. Entonces, la manera más viable de controlar el mercado mundial del petróleo y del gas es ponerte de acuerdo con ellos. Si tú consigues ponerte de acuerdo con ellos entre tu propia producción, porque no olvidemos que Estados Unidos tiene sus propias reservas y es, como tú bien mencionabas fuera de directo, es uno de los países que mayor el país que más extrae petróleo es del el mayor mundo. extractor del mundo. Claro, si tienes con todo un eso petróleo, además, como el tejano, de muy buena calidad. No el mejor, no tan bueno como el de los países arábigos, pero exacto. Pero muy buena calidad. Que sea el segundo mejor, prácticamente. O sea, estamos hablando de más calidad que el de Rusia. Entonces, claro, al final, si tú consigues ponerte de acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, pueden controlar el mercado y los precios a largo plazo, a medio y largo plazo. Sobre todo si ha generado una situación tan inestable, porque ya no es lo que pasa ahora en Irán, que es lo que todos los analistas siempre han apuntado. Ahora, ¿qué va a pasar en el después? O sea, cuando Estados Unidos se vaya de ahí, porque Estados Unidos puede hacer una cosa que es incluso, o puede ser incluso más dañina que el propio ataque, que es de repente desaparecer de allí. O sea, si mañana Estados Unidos desaparece, se lleva sus portaaviones, se lleva todo y deja aquello como está, imagínate el caos. Porque ahora mismo tienes a un Irán que está debilitado, que está medio, no en conflicto, pero sí con roces con todos los países de su entorno, que en cualquier momento puede estallar entre los proxies, incluso, porque se habla del control que puede tener Irán sobre sus proxies. Pero es muy difícil que tú puedas controlar a tantos grupos y tantos proxies, porque en cualquier momento puede saltar la chispa en algún sitio. En definitiva, ¿sabes lo que pasa también con los grupos proxies, que es un elemento a favor de Irán? Que la mayoría son de corte chií. Sí, ¿no? sí. Irán es el principal líder. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, ideológicamente están un poquito más acercados. Sí, pero no contra Irán. Yo me refiero que esos proxies puedan actuar en algún momento de manera, por su cuenta, sí, puedan actuar por su cuenta, puedan hacer algo, porque al final has generado una situación, has quitado un avispero, y si tú ahora te vas y no dejas eso, vamos a decir, ordenado, pues es un destrozo. Y de hecho, se comentaba, no sé si es cierto, esto no sé si lo escuchaste tú, pero yo leía en una noticia que los países del Golfo Pérsico, obviamente no públicamente, pero en privado habían mostrado un profundo desacuerdo con las acciones de Estados Unidos en Irán. Es más, yo no descarto que veamos alguna noticia, que no sé si la audiencia lo sabrá o no, porque yo la verdad que no lo he visto, pero descarto que haya alguna, porque una de las grandes medidas de presión que suelen hacer los países del Golfo Pérsico con Estados Unidos, tú ya sabes que los países del Golfo Pérsico no se entienden sus fuerzas armadas sin material estadounidense, siempre le han comprado material.
Y una de las Supuesto, cosas es que suelen hacer... petróleo a cambio de defensa. Total y absolutamente. Y una de las cosas que suelen hacer cuando se enfadan, además es muy llamativo porque se ve claramente cuando se enfadan un Sí, poco con ellos, es comprar material de otros. Ahí tenemos los Eurofighter y tal, que lo han llegado a sí. comprar material de otros. Entonces, no te extrañe que veamos alguna noticia de material chino, material militar chino comprado por los países. Claro, porque, vamos a ver, esta es una jugada que ellos, como comentas, realizan mucho, pero yo creo que también es uno de los objetivos de Irán, del martillar tanto los países del Golfo para socavar el apoyo Exacto. que estos le ofrecen a... A ver, Arabia Saudí no va a atacar militarmente a Irán, Emiratos Árabes Unidos no va a atacar militarmente a Irán por una simple razón, y es que no van a participar en una guerra con Israel como aliado. Eso Es que está claro. vamos, eso tendrían que, vamos, con la nariz tapada y ni No, aún no. así. Sí, sí. Entonces, lo que pueden hacer es la vía de actuación contraria. Digamos, retirar el apoyo militar a Estados Unidos, no permitirle utilizar las bases, yo qué sé, un montón de maniobras. La cuestión es que, volviendo al tema de China y volviendo al tema del marco de las elecciones, claro, esto, el precio alto del barril puede tener algunos beneficios, como estamos viendo, pero para mí el problema de esta teoría está precisamente en esas elecciones, y es que cuanto más alto esté el precio del barril de petróleo, más lo va a sentir la gente en Estados Unidos y más Mm. presión política va a haber de cara a esas elecciones. Y yo te pregunto ya directamente si no hubiese sido mejor, si el objetivo era perjudicar a China única y exclusivamente, ¿no? Con el tema del Mm. petróleo, no Ujú. hubiese sido mejor cambiar el régimen, de poner al régimen, poner a uno favorable, y ya con eso vas jugando tú con el petróleo que le vendes a China, que Irán, que ese nuevo Irán podría venderle a China, podría entregarle. Y también quiero poner otro marco también bastante importante para que entendáis la necesidad de China del petróleo, y es que China, a diferencia de Estados Unidos, y es uno de sus talones de Aquiles, no posee independencia energética. Es decir, depende de otros países energéticamente. Pero Así es. claro, aquí te pregunto, porque hablábamos de los objetivos de máximas, ¿no crees que el objetivo de máximas sí pudiera ser a lo mejor perjudicar a China, pero de otra manera, es decir, cambiando el régimen? De Irán. Sí, Claro, pero sí, eso le eliminaría lo que viene siendo a lo mejor al suministrador iraní. Pero es que claro. los países de la OPEP sí que le venden Sí, sí, petróleo a China. le siguen Claro. vendiendo. Entonces, y los países de la OPEP, y ese es el problema que tiene Estados Unidos, son aliados de Estados Unidos sobre el papel, es cierto, y como tú bien dices, cambian esos dólares por seguridad, pero aún así no se han abstenido de venderle a China, nunca. Y si China pone dinero sobre la mesa, le van a vender. Entonces, China nunca... Lo que quiere Estados Unidos no es el hecho de que China no pueda comprar, sino que ellos puedan controlar lo que compran. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, el Sí, sí, problema sí, sí, aquí, por supuesto. porque claro, ahora, por ejemplo, Estados Unidos, la razón por la que Estados Unidos sigue construyendo cazas de combate es porque China lo permite, porque China le sigue exportando a Estados Unidos las tierras raras que necesita para hacerlo. No olvidemos que controla el 90% del Sí. mercado. Por tanto, no se trata de cortarle el grifo a China, sino que se trata de controlar ese mercado y demostrarle a China que si China decide cortar el grifo de las tierras raras, ellos pueden hacer lo mismo con el suministro energético. Eso por un lado. Y luego respecto a lo que me dices de las elecciones, claro, pero es que no olvidemos nunca que Estados Unidos siempre ha seguido una política muy interesante. No me acuerdo cómo se llama ese nombre técnico en la doctrina, pero tiene una doctrina que es que sin importar el presidente y el partido que haya gobernando, su política exterior no cambia en lo sustancial. Ujú. De hecho, Sí, es verdad, es desde verdad. que Barack Obama hizo el Pivot to Asia, esa ha sido su política. Con Trump, bueno, con el propio Barack Obama primero, con Donald Sí, Trump, con Biden y luego Biden. otra vez con Donald Trump. Porque hay mucha gente que dice, no, es que Biden, no, Biden, si tú miras cómo era la política, lo que pasa es que hay dos Donald Trump, el Donald Trump 1.0 y el 2.0, que son completamente diferentes. Pero si tú miras la política del Donald Trump 1.0 y la de Biden, no cambian en lo sustancial prácticamente, cambian las formas.